Hola jóvenes, a continuación les mostraré la solución de un par de ejercicios relacionados también con el tema de la última guía, la de trabajo, potencia y energía. El primer ejercicio que explicaré el día de hoy plantea lo siguiente. Un bloque parte de una posición A mayúscula sin velocidad inicial y se desliza por el camino de la figura. ¿Qué distancia S minúscula recorre en la parte plana si solamente hay rozamiento en esta parte? El coeficiente de rozamiento en esta parte es 0.2. Bien, tenemos la figura. Posición A mayúscula, posición B mayúscula. El objeto parte desde esta posición sin velocidad inicial, se desliza por esta superficie, luego entra en contacto con esta superficie horizontal sobre la cual hay un coeficiente de rozamiento de 0.2 y finalmente el objeto se detiene en la posición B mayúscula. ¿Cuál es la distancia S minúscula que recorre el objeto, dadas las condiciones que se están planteando? Pues bien, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Teniendo en cuenta la ley de conservación de la energía, se tiene energía total en la posición A, que es esta primera posición, debe ser igual a la energía total en la posición B, que es esta posición que está aquí. Ahora bien, siendo más específicos y de acuerdo con lo que el problema está planteando, tenemos la siguiente expresión. Vamos a explicar esta expresión. La energía total en la posición A podría ser energía potencial más energía cinética. Y la energía en la posición B podría ser potencial más cinética más el trabajo realizado por la fuerza de fricción. ¿Por qué el trabajo realizado por la fuerza de fricción? Porque el objeto finalmente se detiene, es decir, que toda la energía acumulada asociada al objeto en la posición A se está transformando de alguna manera y finalmente se está disipando. ¿Por qué? Porque el objeto queda quieto. Si toda la energía que el objeto tenía en la posición A se disipa, es porque está actuando una fuerza no conservativa, que en este caso corresponde a la fuerza de fricción. Es por eso que adicionamos aquí el trabajo realizado por esa fuerza de fricción. Bien, esta expresión se puede transformar en esta de la siguiente manera. La energía potencial en la posición A no es otra cosa que la masa del objeto por la gravedad por la altura en la posición A. La energía cinética en la posición A sería un medio de la masa del objeto por la velocidad en la posición A al cuadrado. Y esto a su vez es igual, de acuerdo a lo que se está planteando acá, a una energía potencial en la posición B, que no sería otra cosa que masa por gravedad por la altura en B, más una energía cinética en la posición B, que no es otra cosa que un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, más el trabajo efectuado por la fuerza de fricción, que no es otra cosa que la fuerza de fricción por la distancia recorrida. Bien, ahora, ¿la fuerza de fricción a qué es igual en este caso? Vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre para el objeto cuando esté en esta región, donde
la superficie es horizontal, ¿sí? Se dibuja el objeto y se dibujan a escala las fuerzas externas que actúan sobre él, que serían el peso, la normal, debido al contacto del objeto con la superficie, y la fuerza de fricción, que se opone al movimiento. El objeto se está desplazando hacia la derecha, la fricción entonces aparece hacia la izquierda. Bien, si tenemos en cuenta que sobre el eje Y no hay desplazamiento, el desplazamiento se da en dirección horizontal o eje X, la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y sería iguales a 0. Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces, la normal menos el peso, es decir, menos masa por gravedad, es igual a 0. Con esto puedo calcular la normal, que no es otra cosa que el producto entre la masa y la gravedad. Si conozco la normal y el coeficiente de rozamiento, puedo determinar entonces la fricción, que es lo que se plantea aquí. Recordemos que por definición la fricción es igual a el coeficiente de fricción por la normal. La normal en este caso corresponde a masa por gravedad y el coeficiente de fricción es conocido y corresponde a 0.2. Entonces, fricción igual a coeficiente por masa por gravedad. Teniendo en cuenta este análisis, esta expresión, ¿sí?, se puede reescribir de la siguiente manera, que es lo que vamos a plantear aquí. Masa del objeto, que no es conocida porque el ejercicio no plantea cuál es su valor, por lo tanto se deja expresado como m minúscula por la gravedad, que es 10, por la altura de A, que es igual a 5 metros, más 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado, pero como el objeto parte desde el reposo, la velocidad en A es 0. Esto a su vez es igual la masa por la gravedad, que es 10, por la altura en B. Notemos que la altura en B es 0, por eso aparece aquí 0, más 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado. El objeto se ha detenido, por lo tanto la velocidad acá es 0, más la fricción, que es μ por m por g, o sea 0.2 por m por 10 por el valor de S minúscula, ¿sí? Trabajamos con esta expresión, que no es otra cosa que lo que hemos escrito aquí. Esto es 0, esto es 0 y esto es 0. Luego quedan solamente este término y este término, ¿sí?, que corresponden a 50m y 2ms respectivamente. De aquí, de esta última expresión, podemos despejar el valor de S minúscula, que no es otra cosa que el cociente entre 50m y 2m. Aunque el ejercicio no nos plantea cuál es el valor de la masa del objeto, noten que finalmente se simplifica y nos queda que S minúscula es igual a 50 sobre 2. Por lo tanto, S minúscula, que corresponde a la distancia que recorre el objeto aquí sobre la superficie horizontal, es igual a 25 metros. ¿Qué distancia S recorre en la parte plana si solamente hay rozamiento en esta parte? Bien, recorre una distancia de 25 metros. Ejercicio número 16 de la guía. Un bloque de masa 2 kilogramos parte de una altura de 5 metros con velocidad vertical inicial de 5 metros por segundo y comprime un resorte en una distancia de 1 metro. ¿Cuál es la constante del resorte? Bien, es una situación un tanto similar a la anterior. El objeto parte desde una posición inicial que se denota como A mayúscula, se desliza por esta superficie, llega hasta esta superficie horizontal, luego
entra en contacto con este resorte que es comprimido 1 metro. ¿Sí? Entonces, dadas esas condiciones o esa información, ¿cuál es la constante del resorte? Bien, vamos a plantear una solución similar a la que se mostró en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta la ley de conservación de la energía. La energía en A debe ser igual a la energía en B. ¿Okay? Entonces, la energía potencial en A más la energía cinética en A debe ser igual a la energía potencial en B más la energía cinética en B más la energía potencial elástica en B. Hemos introducido este término porque el objeto comprime el resorte una distancia de 1 metro, es decir que ese sistema masa-resorte, cuando el resorte está comprimido, tiene energía potencial elástica. ¿Sí? Por eso hemos introducido este término. No hablamos de trabajo realizado por la fricción porque el ejercicio no plantea que haya fricción. Entonces hay conservación de la energía. La energía en el punto A se transforma en energía en el punto B. Bien, ahora, esta expresión es completamente equivalente a esta y vamos a explicarlo. Energía potencial en A sería masa por gravedad por altura en A. Energía cinética en A sería un medio de la masa del objeto por la velocidad en A al cuadrado. Esto a su vez es igual a la energía potencial en B, que sería masa por gravedad por altura en B, más la energía cinética en B, que sería un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, más la energía potencial elástica en B, que sería un medio de K por X al cuadrado, donde X representa la compresión del resorte. Bueno, ahora de acuerdo a lo que nos plantea el ejercicio, vamos a reescribir esta expresión, que quedaría de la siguiente manera, reemplazando los datos que suministra el ejercicio. Masa, 2 kilogramos. Gravedad, 10 metros por segundo cuadrado. La altura en A, es esta altura, es igual a 5 metros. Más un medio de la masa del objeto, que es 2 kilogramos, por la velocidad en A al cuadrado, o sea 5 al cuadrado, porque nos dicen que el objeto parte desde esta posición con una velocidad de 5 metros por segundo, y esto a su vez es igual a la masa del objeto por la gravedad por la altura en B. La altura en B es 0, notemos que está aquí a este nivel, más un medio de la masa del objeto por la velocidad en B al cuadrado. La velocidad en B es 0 porque se comprime el resorte, pero justo en ese instante el sistema está en equilibrio, más un medio de la constante por X al cuadrado. X es la compresión del resorte, que es de 1 metro. Entonces un medio de K por 1 al cuadrado. Ahora, reescribiendo lo que se tiene aquí, nos quedaría lo siguiente. 2 por 10, 20, por 5 son 100. Aquí tendríamos 5 al cuadrado, 25 por 2, 50 sobre 2. Esto es 0, esto es 0 y nos queda un medio de K por 1 al cuadrado, que no es otra cosa que K sobre 2. Teniendo en cuenta esta expresión, se podría despejar K, que corresponde a la constante elástica del resorte. 100 más 50 sobre 2, que es 25, sería 125 igual a K sobre 2. Y por lo tanto, la constante elástica sería igual a 125 por 2. Por lo tanto, la constante elástica del resorte es igual a 250 newton por metro. ¿Cuál es la constante del resorte? La constante del resorte es igual a 250 newton por metro. Bueno, jóvenes, con la explicación de estos dos ejercicios que corresponden también a la guía de trabajo, potencia y energía,
finalizamos esta temática. Les plantearé la solución de un par de ejercicios similar a estos dos para tener una nota del saber, ya que no hemos tenido ninguna nota del saber ser en este tercer periodo. Si tienen alguna duda, recuerden que la pueden formular a través del correo electrónico institucional o a través de la plataforma. Eso es todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad.